Buenas tardes, sean bienvenidos una vez más a nuestro podcast de Ingeniería Civil. Mi nombre es Emiliano Torres Y yo soy Sally Italí Cárdenas Rodríguez. y estamos acompañados por el geólogo Gil y el ingeniero López. Comenzamos. Geólogo, ¿es cierto que la geotecnia es lo mismo que la geología? No, ¿cómo crees? Esas dos son cosas muy distintas. Es una equivocación muy común para la gente, pero pues déjame decirte que no están relacionadas. Ahorita te lo explico. La geología estudia las rocas y la geotecnia estudia los suelos. Aunque están relacionadas, pues en realidad la geotecnia se apoya de la geología, al igual que de la hidrología. Y pues de hecho hay gente que confunde la geotecnia también con la mecánica de suelos. Muchas gracias. Ingeniero, hablando de geología, ¿cómo está dividido el interior de la Tierra y cómo es que se descubrió su composición? Pues mira, el interior de la Tierra está compuesto más o menos así. La primera capa, que es la superior y la primera donde vivimos, la llamamos corteza, que es realmente muy delgada, siendo menos del 1% de la masa de la Tierra. Tiene una profundidad de 70 hasta 70 kilómetros debajo de los continentes. Y como sabemos, el océano llega a mayor profundidad. En el océano, la corteza puede llegar 10 kilómetros debajo de este. La siguiente capa, que es el manto, y ocupa la mayor masa de la Tierra, lo podemos dividir en dos, en manto superior y manto inferior. El manto superior va de 70 a 700 kilómetros de profundidad, mientras que el manto inferior empieza a los 700 hasta los 2900 kilómetros de profundidad. Y ya la última capa, que es el interior de la Tierra, es el núcleo. Igual lo podemos dividir entre núcleo externo y núcleo interno. El núcleo va de los 2900 kilómetros hasta más de 6000 de profundidad. Es una región líquida en el exterior y sólida debido a los minerales que tiene en el interior. Excelente, muchas gracias por esa explicación. Ahora, ¿me podría hablar acerca de los suelos? Claro que sí, con todo gusto. Pues la mayoría de los suelos son formados gracias a la erosión de las rocas y las propiedades de un suelo pues están dadas por los minerales que las constituyen. Si quieres una definición así acertada, pues podemos decir que un suelo es un grupo de partículas que pueden ser separadas con una mano cuando son humedecidas, independientemente de si tienen o no contenido de materia orgánica. Muchas gracias. Pero con esto me surge una duda. Ingeniero, ¿cómo es que se forman los sedimentos? Claro, pues mira, déjame te explico. Los sedimentos son producidos puede ser intemperismo, mecánico o químico. De hecho, los vamos a llamar mecanismos de ataque y los vamos a clasificar en dos grupos. La desintegración mecánica, que consiste en agentes físicos, que pueden ser el viento, el agua, de ríos, de las olas, de los lagos incluso. Otro agente físico es la temperatura, que hace que haya cambios, expansión, cambios de presión y contracción en las rocas. Y también la gravedad es un agente físico. Y el otro mecanismo de ataque, que es la descomposición química, utiliza agentes químicos como el agua. Esto lo que provoca es oxidación, hidratación y también carbonatación de las rocas. Entonces, si decimos que hay suelos formados por rocas, ¿cómo es que se forman las rocas? Déjame te explico. El ciclo de las rocas, pues primero tenemos magma o lava y por medio del enfriamiento, esto se convierte en una roca ígnea. Pero dependiendo de dónde se enfríe, llevan por nombre intrusivas o extrusivas. Cuando una roca ígnea se erosiona, estas forman sedimentos, los cuales por medio de la litificación, pues te forman rocas sedimentarias. Y cuando la roca sedimentaria se somete a presión o gran temperatura, se forma lo que se conoce como roca metamórfica. Muchas gracias. Ingeniero, ¿el suelo es el mismo alrededor de todo el mundo
o existen diferentes variaciones de acuerdo al lugar? Claro, esta pregunta es muy interesante porque aunque pudiera parecer que debajo de nosotros el suelo sigue siendo el mismo por kilómetros y kilómetros en áreas muy grandes, pues no es así. Sí, como tú dices, existen varios tipos de suelo dependiendo de la ubicación, incluso del clima que haya en esa zona. Y la primera categoría de suelo que hay es por composición. Esto de composición se refiere al tamaño del suelo. Y la primera es homogéneos, donde es el mismo tamaño de partículas. Por ejemplo, la arena, cuando tú vas a la playa, la mayoría de los granos de arena son del mismo tamaño. Y la otra categoría por composición son los suelos heterogéneos, donde tú puedes ir a lo mejor a un cerro y encuentras rocas muy grandes y luego rocas muy finas. Esa es una, por su tamaño. Y la otra clasificación es por el lugar donde se encuentran. A estos lugares los vamos a llamar depósitos. Y el primero son los depósitos aluviales, que son lugares donde la acción del agua y que hay en los arroyos, en los ríos, va formando un tipo de suelo. Después tenemos los depósitos lacustres, que es el agua de los ríos que fluye hacia los lagos, y cuando la corriente entra en el lago, se depositan las partículas en la zona. Después tenemos los depósitos glaciares, que son establecidos por el derretimiento de glaciares. Y por último, las morrenas. Las morrenas se forman por una cadena de tilts. Los tilts, te voy a explicar, se forman en los depósitos glaciares y son como una tira de hielo que es muy larga y baja por las montañas. Entonces, si hay tantas clasificaciones o si se pueden clasificar las rocas, también se pueden clasificar los suelos, ¿no? Me imagino. Claro que sí, para eso tenemos el SUCS, que es el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos. Aquí vamos a dividir en dos grupos, que es el material grueso y el suelo fino. Aquí, si el material pasa por la malla 3 y se retiene en la malla 4, se conoce como grava. Y si el material pasa por la malla 3, pero se retiene en la malla 200, se le conoce como arena. Por último tenemos los limos y las arcillas, y estas ya que son demasiado pequeñas para diferenciarlas, tenemos que ver su densidad. Muchas gracias, ingeniero. Disculpe, ¿cómo es que estudia el suelo? Es decir, previo a una construcción, ¿cuáles son las fases de estudio de este? Claro, pues es parecido al método científico. Y mira, lo vamos a dividir en dos fases. Y la primera es la exploración preliminar. En esta fase lo que hacemos es investigar los antecedentes y toda la información que podamos encontrar del lugar, desde el clima que ha tenido a lo largo de los años, las comunidades que se han establecido ahí antes, todo lo que nos pueda servir para armar un buen esquema del sitio. Y después de que tenemos la investigación, hacemos una visita. En esta visita lo que hacemos es corroborar lo que investigamos y si encontramos cosas nuevas, añadirlas a nuestro reporte. Después hacemos lo que se llama muestreo y pruebas de campo. En esta etapa obtenemos muestras en el sitio y si no podemos hacer las pruebas ahí, nos las vamos a llevar al laboratorio y después vamos a escribir un informe de los resultados que obtengamos. Y así es como se hace un estudio de suelo. Pero, geólogo, ¿cómo lo hacen? O sea, ¿qué tipos de pruebas hacen? ¿Tienen algún método de exploración o cómo es? Pues mire, hay varios métodos de exploración, pero ahorita vamos a explicar el más común, que sería el PCA. Es el pozo a cielo abierto y pues es el más satisfactorio para conocer las condiciones del subsuelo. Este consiste en excavar un pozo de dimensiones suficientes para que los trabajadores se puedan introducir en él y examinar los diferentes estratos del suelo, ya sea pues, en su estado natural, y extraer las muestras alteradas e inalteradas.
Y pues sí, tenemos más métodos de exploración, que son la pala posteadora, el sondeo de penetración estándar, el método sísmico, el método de resistividad eléctrica y pues los métodos magnéticos y gravimétricos. Ingeniero, al realizar investigaciones, ¿qué muestras obtienen o cómo es? Pues mire, como ya nos acaba de platicar un poco el geólogo Diego, por ejemplo, cuando hacemos un pozo a cielo abierto, podemos obtener de él muestras alteradas e inalteradas. Y esto es de la siguiente manera. Las muestras alteradas son aquellas que el material, cuando lo obtenemos, está fragmentado o se ve descompuesto a la hora de obtenerlas. No se toman precauciones para conservar las características de la estructura, de la humedad. Y el otro tipo de muestras son las inalteradas. En este tipo de muestras lo que se hace es un método en el que se va a mantener la estructura y la humedad. Lo que vamos a hacer es protegerlo incluso con brea, con una capa de parafina, y después lo vamos a guardar en un lugar sin contacto directo del sol, donde la temperatura sea constante. Hay gente que incluso los guarda en una caja de madera para conservar todas sus propiedades de la muestra. Agradecemos mucho que nos hayan acompañado en esta versión del podcast de Ingeniería Civil. Nos vemos en la próxima edición con Emiliano Y Sally.